¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Simple Texto aquí en Radio USACH 94.5 y también, por supuesto, por YouTube. Fíjense que estamos en horas y en días clave, ¿no? Respecto del acuerdo que se planteó el año pasado entre la gigante estatal Codelco y la minera no metálica muy importante SQM. ¿Para qué? Para la explotación del litio en el salar de Atacama. Todo esto en el marco de la Estrategia Nacional del Litio planteada por el actual gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la empresa china Tianqi, que forma parte de SQM, ha manifestado sus reparos respecto de este acuerdo, ¿no es así? Señalando la derechamente falta de transparencia. Queremos saber qué hay detrás, no confiamos y no creemos, ha dicho Frank Ha, que es el CEO de Tianqi, precisamente ante este acuerdo entre Codelco y SQM. ¿Qué ha respondido SQM? Ni más ni menos que Gonzalo Guerrero, presidente del directorio, ha dicho cuáles son las verdaderas intenciones que tiene Tianqi. Aquí no hay ninguna opacidad. Se ha revelado toda la información que se puede revelar en cada oportunidad mientras los contratos están siendo negociados por las partes con intereses diversos. Dice él, no puede entregarse información sobre cómo quedarán resueltos ciertos temas. Pero ¿qué es lo que nos habla esto? Bueno, nos habla de la preocupación que tiene la gigante Tianqi, pero por una razón muy importante, porque ustedes saben que Tianqi invirtió $4.000 millones precisamente en esta operación en Chile para tener acceso a uno de los minerales más importantes hoy día, junto con el nitrógeno verde, el cobalto, el níquel, para lo que se llama la transición energética. Tan importante es esto que forma parte de un largo reportaje del Financial Times, donde habla de cómo esta inversión y esta apuesta que hiciera, ¿no es cierto?, la gigante Tianqi, la gigante china, se puede ver en entredicho, precisamente porque ellos quedan fuera de un acuerdo entre SQM y la gigante, como decíamos, nacional de cobre, Codelco. Y eso es muy importante porque lo que ha tratado Tianqi es precisamente de impugnar este acuerdo para ellos tener participación en esta operación. Y es ahí donde están puestas las tensiones porque, les insisto, hoy estamos a toda máquina y estamos en contra del tiempo para explotar el litio debido a que es un mineral que tiene, por supuesto, enormes implicancias para, por ejemplo, la creación de baterías de litio para los autos eléctricos, etcétera, etcétera, pero que no tenemos, digamos, toda la vida para esto. Hay un tiempo que se ha considerado limitado. Y esto también lo quiero vincular con que el gobierno anunció este lunes el inicio del proceso para que inversionistas nacionales y extranjeros presenten su interés por desarrollar proyectos para explotar o explorar yacimientos de litio en Chile, más allá, por supuesto, del salar de Atacama. Esto es parte de lo que vamos a estar conversando hoy día. Queremos entender bien, bueno, cuál es la situación en la que nos encontramos para que efectivamente se pueda dar inicio y marcha no solo al acuerdo entre SQM y Codelco, sino además a otros acuerdos que permitan, en definitiva, convertirnos en ese sentido, en una potencia minera respecto de la explotación del litio y, por supuesto, también pioneros en la transición energética o la llamada transición verde. Parte entonces de lo que estaremos conversando en nuestro programa de hoy, pero antes, como siempre, vamos a la música y ya regresamos. Bien, ya estamos de regreso y vamos a seguir con temas medioambientales, pero esta vez con una importantísima reunión que va a tener lugar el 22 al 24 de abril aquí en nuestra capital, donde se va a desarrollar la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo Regional sobre, así se llama, el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, un largo nombre para finalmente hablar del llamado Acuerdo de Escazú. ¿De qué se trata? ¿Qué significa? ¿Y cuáles son los alcances de esta reunión? Se lo vamos a preguntar a nuestra siguiente entrevistada. Ella es abogada, magíster en Derecho Público, académica del Departamento de Ingeniería Geoespacial
y Ambiental de la USACH, Mindy Fuentes. Mindy, gracias por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes, hola Mirna, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias pues Mindy, lo primero, de todas maneras, Mindy, absolutamente. Quiero partir preguntándote cuáles son los pilares del acuerdo de Escazú, de qué se trata, por qué es tan importante. Nos demoramos mucho en aprobarlo, finalmente lo hicimos, pero ¿qué es exactamente la clave que tenemos que entender de este acuerdo? Sí, el acuerdo de Escazú, que en realidad tiene un nombre bastante largo, que se llama Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, es un acuerdo que tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de la participación ciudadana, pero en asuntos medioambientales. Eso a grandes rasgos. Y sus pilares fundamentales son, en primer lugar, el acceso a la información ambiental efectiva. Esto quiere decir que sea en un lenguaje adecuado, que sea oportuna, que sea difundida en formas participativas, que sea publicada, que sea difundida para toda la ciudadanía, no solamente la ciudadanía que está en conocimiento de temas ambientales, para, en primer lugar, poner en conocimiento de la información ambiental. Es decir, hay canales de información, pero se quiere bajar la información a la ciudadanía y al ciudadano de a pie. Ese es el objetivo y es uno de los pilares fundamentales. El primero. Mindy, perdona que te interrumpa, es que quiero comprender lo siguiente, suena tan diáfano, ¿no es cierto? Suena tan necesario el que tengamos acceso a la información que nos cuesta, o a mí por lo menos me cuesta entender, ¿por qué Chile se demoró en ratificar este acuerdo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, razones políticas, porque se sabe que Chile tuvo una participación bastante activa en la gestión de este acuerdo, de este tratado internacional. Chile fue con Costa Rica uno de los países gestores de toda la gestión del tratado internacional desde el año 2012, en que se participó en el acuerdo de Río +20, donde se trató sobre el principio 10 que venía desde el Acuerdo de Río, la Declaración de Río de 1992 sobre la participación ciudadana, donde los Estados partes debían implementar medidas o implementar en la legislación interna de cada país y asegurar que la participación ciudadana tuviera estos pilares fundamentales que son el acceso a la información, el acceso a la participación en toma de decisiones en asuntos ambientales y acceso a la justicia, y también que incida en las decisiones, la toma de decisiones, pero fundamentalmente en el acuerdo de Escazú se implementaría también otro pilar fundamental que sería la Defensoría en Derechos Humanos para efectivamente hacer efectiva la justicia ambiental, el acceso a la justicia ambiental y además el fortalecimiento de capacidades. Entonces hubo un periodo en que Chile no tomaba la decisión de ratificar el acuerdo, porque cuando se firma un acuerdo, cuando un país participa de un tratado internacional, que son las conferencias internacionales que se desarrollan en partes y se llaman conferencias de las partes de tal o cual acuerdo, luego viene una etapa en que el país debe internalizar este acuerdo o tratado internacional e incorporarlo a la normativa interna. No solamente vale que el país participe, sino también que después se materialice en una ratificación del acuerdo. Y esto tardó, el acuerdo de Escazú entró en vigencia el año 2018, internacionalmente hablando, pero Chile tardó 4 años en ratificar lo que se materializó el año 2022, y luego Chile participó, fue sede de la primera conferencia de las partes.
Mindy, tú dirías que lo que había detrás, o sea, en esta situación que tú describes como una razón más política, ¿no?, que técnica, tú dirías que lo que había detrás era el temor, por ejemplo, de los empresarios de que determinados proyectos de inversión se vieran frenados, ¿no es cierto?, por la puesta en marcha de los elementos que forman parte de este acuerdo. Claro, yo me atrevo a decirlo desde un punto de vista académico. Sabemos que la regulación ambiental en materia de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, de proyectos de inversión, lo que demora la aprobación de proyectos Sí. o uno de los factores que demora es la participación ciudadana. Entonces puede ser, estamos especulando, pero sí es una de las razones que se barajan cuando se analiza el por qué tardamos tanto en la ratificación de este acuerdo. Mindy, estamos conversando con Mindy Fuentes, abogada, magíster en Derecho Público y académica del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la USACH. ¿Puedes ayudarnos en un hecho práctico, entender, con algún ejemplo quiero decir, práctico, entender cómo opera este acuerdo? Sí, bueno, el acuerdo propiamente tal, como dije, fue ratificado el año 2022 y debe realizarse por nuestro país, ahora como se publicó el día de ayer, que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad ya aprobó el Plan de Acción Nacional para la implementación, ¿no?, de este acuerdo. En la práctica, nosotros contamos con mecanismos y hay un instrumento de gestión ambiental que se llama participación ciudadana, que es un principio también incorporado en nuestra legislación ambiental, que contempla la posibilidad y el derecho a acceder a la información de contenido ambiental en diversos procedimientos, como por ejemplo el sistema de evaluación de impacto ambiental o la evaluación ambiental estratégica, en donde la ciudadanía es informada de un procedimiento de evaluación y luego tiene un plazo para emitir opinión. Y esa opinión, al día de hoy, sin la implementación todavía del Acuerdo de Escazú en algunos aspectos, si bien el decreto 40, que es el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, ya incorporó los aspectos que requiere la aplicación práctica del Acuerdo de Escazú, todavía no tenemos completa esa regulación para la aplicación, y uno de los aspectos que se van a discutir la próxima semana en esta conferencia de las partes es cómo se va a desarrollar, por ejemplo, la Defensoría de Derechos Humanos para hacer práctica la asesoría hacia la ciudadanía en estas materias, porque en la actualidad la ciudadanía puede participar, accede a la información ambiental a través de los canales que están regulados en la ley y en los decretos, los reglamentos, y luego emite observaciones ciudadanas. Pero ¿cuál es la patita que falta, dicho en buen chileno? Es el fortalecimiento de capacidades, la asesoría técnica, porque hay una brecha bastante grande entre la información que maneja el Estado, que es bastante importante y que cuenta con bastante concepto o tecnicismo, y la información de proyectos que es muy específica. Si bien se realiza una especie de bajada, hay una brecha en ese conocimiento. Perfecto, y eso es lo que te entiendo. Ahora, Mindy, cuéntame, este acuerdo es el primer tratado vinculante, entendemos que incluye disposiciones específicas sobre la protección de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. A ver, ¿qué es exactamente de qué hablamos cuando hablamos de estos defensores de los derechos humanos también en asuntos ambientales? Sí, bueno, que el Estado debe asegurar que estos defensores de derechos humanos tengan la debida protección, que tengan la debida orientación y protección ante cualquier intervención en asuntos sobre derecho ambiental o sobre justicia ambiental. Que en la práctica,
Por ejemplo, no existe una defensoría de derechos humanos o una asesoría pública a materias de derechos humanos que son parte del derecho ambiental, porque el derecho ambiental es un derecho humano finalmente. Entonces no existe el debido fortalecimiento de capacidades, la debida protección para que esas personas tengan la libertad de acción en materia de defensa, de materias económicas, y hay tanta presión. Claro. Mindy, pero a ver, para entender, porque el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó esta semana el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú, que son 56 acciones concretas. ¿Cómo las podríamos resumir? Bueno, esas acciones concretas en realidad son para la aplicación y vienen en reconocer qué herramientas tenemos como país, como regulación para la implementación y cuándo se debe implementar una medida específica en estos 5 pilares fundamentales del acuerdo. No ha salido publicado todavía, solamente está el documento de consulta pública, no sale todavía publicado el texto definitivo, así que no podría dar Por supuesto. una relación exacto, pero tiene que ver con la aplicación de estos 5 pilares fundamentales en los instrumentos de gestión ambiental y la puesta en práctica de estas herramientas, como te digo, a través de otra gestión pública, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Defensoría Ciudadana, que se ejerce a través del Ministerio de Justicia, las corporaciones de asistencia judicial, que prestan la asesoría a personas que no pueden contar con abogados, la implementación sobre estas herramientas que regulan el acuerdo de Escazú. Mindy, y por último, ¿quiénes participan en este encuentro que se va a producir entre el 22 y el 24 aquí en Santiago de abril? Bueno, participan las partes que han ya ratificado el acuerdo, que son países de América Latina y el Caribe, por ejemplo, Argentina, Uruguay, no recuerdo todos los países que participan. No te preocupes, no es necesario, pero es importante que seamos sede en el fondo, ¿no? Exacto, participan los 15 países que ratificaron este acuerdo. Mindy, para cerrar, entiendo que el Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la USACH está organizando para este 26 de abril un seminario que se llama Los problemas actuales de la aplicación del derecho ambiental y los derechos humanos, desafíos y tareas pendientes desde la transdisciplinariedad. A ver si nos explicas un poco de qué se trata. A ver. Bueno, vamos a hablar sobre los problemas actuales de la aplicación del derecho ambiental desde la perspectiva también de los derechos humanos, por ejemplo, la participación ciudadana con etnias indígenas, también de la problemática en otros países, también no solamente en Chile. En Brasil, por ejemplo, tenemos una expositora que va a hablar de los problemas de la ciudadanía y de la Defensoría Pública en materia, y tiene mucho que ver con la participación ciudadana. Tenemos una colega mexicana también que va a hablar sobre problemas en la evaluación de impacto ambiental con etnias indígenas. Por mi parte, voy a exponer sobre el proceso de reforma constitucional, que tuvimos 2 experiencias fallidas, y sobre lo que se había desarrollado como una modificación al derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y anteponer la mayor protección a la naturaleza. Por ejemplo, esos temas, el problema del agua, por ejemplo, la escasez hídrica, también va a estar dentro de los temas que están en el programa. Maravilloso. Mindy Fuentes, abogada, magíster en Derecho Público, académica del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la USACH. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Sin Pretexto.
Gracias a ustedes, que estén bien, buena tarde. Ya estamos de regreso. Les contaba que hay una publicación del Financial Times que dice que la gigante de China, Tianqi, que es socia de SQM, fíjense que hizo una apuesta, pagó más de $4.000 millones, ¿no es cierto?, por ser parte de la compañía, y dice que es una apuesta arriesgada, contraproducente. ¿Por qué? Porque lo más importante para ellos estaría no siendo en lo que en la práctica ocurra, y es que efectivamente tenga injerencia en la explotación del litio en el salar de Atacama. Ya les decía que este acuerdo, celebrado en diciembre del año pasado y que tiene que ser ratificado entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el salar de Atacama, ha generado por parte de Tianqi suspicacias. Tales son esas suspicacias que el CEO Frank Ha dijo: queremos saber qué hay detrás, no confiamos y no creemos. ¿Y esto podría acaso, sí o no, entrabar las negociaciones? Bueno, de eso y más queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es Domingo Ruiz, doctor en química, académico de la Facultad de Química y Biología de la USACH, experto además en baterías de litio. Domingo, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros esta tarde aquí en Siempre Texto. Hola Mirna, ¿cómo estás? Un gusto. A ver, me interesa mucho preguntarte cómo ves aquí la ofensiva que ha puesto ahí Tianqi, la presión que está poniendo, y si acaso crees tú se podría haber afectado el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el salar de Atacama. Mira, yo creo que hay que partir un poquito de más atrás de la génesis de esto, porque no hay que olvidar que cuando Tianqi compró las acciones en SQM, Tianqi compró el 24%. Tianqi nunca fue accionista mayoritario de SQM y los $4.000 millones que pagó, los pagó para ser socio del 24%, no más. Por lo tanto, desde un principio, Tianqi nunca ha sido accionista mayoritario, es parte del directorio, por cierto, pero accionistas mayoritarios no han sido nunca, y el nivel de injerencia en las decisiones que toma SQM es respecto al 24% que tienen, punto. Entonces, yo no sé si la estrategia de Tianqi precisamente, no sé si es ser accionista mayoritario o tener el control absoluto, porque con ese porcentaje no es viable que tomen decisiones autónomas, ¿ya? Así que yo creo que por ahí no es lo que pasa es que este acuerdo con Codelco, con el gobierno, de alguna manera efectivamente diluye. Los descolocó, ¿no? Claro, los descoloca porque de alguna manera diluye un poquito ese 24%. Ahora, dentro de este nuevo concierto que es 51 Codelco y el otro 49 SQM, claro, pasa a diluir efectivamente un poco la injerencia que tiene Tianqi, pero hay que entender que también que nunca fueron accionistas mayoritarios, así que yo creo que el resquemor de Tianqi pasa por otra cosa, pasa por este rayado de cancha que no está demasiado claro y en qué condiciones se va a firmar este acuerdo con Codelco. Yo creo que eso es lo que los pone un poquito más en alerta, más que esto de querer ser accionistas mayoritarios o tener un control más monopólico del litio, ¿ya? Yo creo que un poquito claro, es la figura. Claro, y por lo demás, digamos que los organismos, las instituciones internas acá en Chile señalaron que no había ninguna, digamos, no sé si llamar ilegalidad o ninguna situación que estuviera irregular en este acuerdo entre SQM y Codelco. Si la pregunta es si este acuerdo tú podías decir que ya está firme, es decir, efectivamente, acá se consolida una alianza público-privada con un Codelco que tiene 50% más una acción y por lo tanto en ese sentido tiene la mayoría, ¿no es cierto? Bueno, es como un parlamento, es el directorio, ¿no es cierto?, de esta fusión, de esta empresa mancomunada. Mira, es que de nuevo pasa, esto es Chile, entonces acá este preacuerdo, porque es un preacuerdo que tiene Codelco con SQM, recuerda que también está entrampado por la consulta indígena.
Entonces, ¿qué tan cierto, o sea, el preacuerdo entre Codelco y SECUEM está hecho? O sea, ellos ya tienen una ruta de trabajo que quieren desarrollar, pero ahora que eso se concretice en el corto plazo, mediano plazo, pasa por otras instancias que no son Codelco y SECUEM, pasa por consulta indígena, pasa por otras instancias que tienen que ver con temas más legales, más que con acuerdos comerciales, que eso ya se conversó en su minuto y aparentemente Codelco con SQM quedaron conformes con ese acuerdo. Sí, el tema es que el grado de conformidad parece que no es para todos. Ya, pero mira, dicho lo anterior, y solo para cerrar, porque fíjate que el nivel de críticas ha llegado a tal punto que el propio presidente del directorio de SQM, Gonzalo Guerrero, se preguntaba cuáles eran las verdaderas intenciones que tenía Tianqi, o sea, elevando la temperatura de la discusión, diciendo que aquí no hay ninguna opacidad, que esto fue aprobado por la unanimidad del directorio de SQM, etcétera, etcétera. Pero mira, ¿a qué quiero llegar? Sabemos que el litio hoy día es un commodity súper importante para todo lo que es la transición energética, la llamada transición verde, y vemos también, estaba leyendo, por ejemplo, cómo países como Indonesia han prohibido la exportación del mineral de níquel, exigiendo, lo decía este informe del Financial Times, exigiendo que las instalaciones del procesamiento estén construidos localmente, Zimbabue lo propio y Namibia con exportaciones de litio en bruto, etcétera. O sea, todo el mundo está preocupado porque estos son los grandes commodities. ¿Debiéramos estar igualmente o crees tú que estamos de verdad igualmente preocupados en Chile? Yo creo que nos empezamos a preocupar hace un año atrás, porque todo esto que estamos discutiendo nosotros ahora, Mirna, es algo que nosotros debimos haber discutido hace 10 años atrás. Sí, ese es el problema. Entonces, efectivamente, hay este camino. Desidia, poco interés de parte de los gobiernos de turno, así de simple. O porque no estaba todavía desarrollada la tecnología para pensar que el litio era un elemento demasiado importante. No, porque fíjate que, o sea, en algún minuto se le planteó a ministerios de hacer institutos del litio, cuando ya el litio, ya había electromovilidad, ya no sé, General Motors estaba fabricando automóviles eléctricos, y no había interés porque no era un commodity, que no es el valor que tiene ahora. Entonces, ahora es la guinda de la torta, ahora es un commodity altamente cotizado, pero es simplemente desinterés, también es poco manejo de información por parte de los gobiernos, no de uno, de 3, 4 gobiernos hacia atrás. Yo me estoy remitiendo al 2010, ya de ahí para adelante ha habido. Recuerda que el litio antes era un producto de desecho, o sea, ni siquiera era un commodity como lo vemos ahora. Entonces, claro, ahora dado que esta cosa reventó y ahora es una cosa altamente cotizada, ahora nosotros, claro, el gobierno de ahora se preocupó de tener este marco global, pero el camino ha sido tortuoso. O sea, tú te das cuenta que al final esto está entrampado en temas legales. ¿Ya? No es un problema tecnológico, es un problema legal, de tenencias, de quién tiene la propiedad, quién administra el recurso de manera mayoritaria, y esa discusión, como te digo, la debimos haber tenido hace años atrás. Bolivia lo hizo en el 2010, Bolivia ya tenía un documento donde estipulaba en qué condiciones el Estado y la empresa privada iban a extraer litio. En 2010 estábamos mirando hacia otro lado. Entonces, ¿hay interés ahora? Sí, ahora vamos tarde. Y esto ha retrasado un poco la política, y eso tú ves que hay un desespero en el mundo privado por saber hacer las reglas claras, en qué condiciones, y un poco esa es la génesis de toda esta vorágine que tenemos hoy, y el apuro que tenemos por tener una normativa clara. Claro, porque de hecho el gobierno anunció este lunes el inicio del proceso para inversionistas nacionales y extranjeros, para efectos de otros proyectos de explotación y exploración de litio en Chile. Pero si esto sería el primer paso, se dice, pero ¿cuándo? ¿Para cuándo empezar a operar? En el primer trimestre del 2025, o sea, todavía nos queda un año por lo menos. Oye, pero qué terrible, porque el tiempo va pasando y esa cantidad de tramitología, chuta, ¿qué efectos nos puede traer? O sea, a nosotros ya nos pasó la cuenta. Piensa tú que hasta el 2017 Chile era el principal exportador de carbonato de litio a nivel global. El 2018 Australia tomó la posta y por lejos es el principal exportador a nivel global. Entonces nosotros nos fuimos quedando atrás en el camino, porque cuando se requirió aumentar la tasa de producción,
nos dimos cuenta que efectivamente hay un salar que es el que se explota, con ciertas regulaciones medioambientales, eso te va restringiendo un poco las cuotas. Y claro, alguien dijo, wow, tenemos 58 salares que pueden ser potencialmente explotables. Nos dimos cuenta de que de los 58, aparte de Maricunga y uno que otro por ahí que son como los más grandes, no se sabe a ciencia cierta qué composición química tiene, si son explotables o no. O sea, ahora se dieron cuenta de que efectivamente hay un conocimiento que no tenemos y que, claro, el tiempo está pasando y nosotros, bueno, el resumen corporativo es que estamos tarde otra vez y que hay que apurar la máquina. Y como dices tú, esta petición en el fondo, de que privados puedan participar de licitaciones directas sin consulta indígena, de 26 salares que están identificados como salares que pueden ser prospectados para directos de privados, sin mano del Estado, pasa por ahí. O sea, en el mejor de los casos, el 2025 vamos a empezar a tener producción, antes no. Ya, pues y en 2025, espera, deja contarle a nuestros auditores que estamos conversando con Domingo Ruiz, doctor en química, académico de la Facultad de Química y Biología de la USACH y experto en baterías de litio. Entonces, entre tanto, el mundo avanza a pasos agigantados, en la industria, ¿no?, de los autos eléctricos hace lo propio, y nosotros podemos decir, quizás, Domingo, que estamos perdiéndonos valiosas oportunidades de negocios. Ya hemos perdido oportunidades de negocio, pues ya las perdimos algunas, es decir, lamentablemente hemos perdido algunas, se ha retomado camino por otras, hay un interés por parte del Estado de en propuestas de proyectos que tienen que ver con cadena de valor agregado, lo cual también, eso me parece que es una buena ruta, pero te digo, va un poco tarde. Y hemos perdido oportunidades de trabajo, o sea, hemos perdido oportunidades de cosas extractivas. Hasta 2 años atrás había mucha empresa que quería venir acá a hacer procesos de extracción directa, pero como no estaba ni siquiera el marco regulatorio, o hace 1 año atrás, para no ir más lejos, muchas empresas quedaron en stand-by sin saber si hacían la inversión o no. Tú comprenderás que una empresa no va a invertir sin tener claro en qué condiciones lo hace. Por lo tanto, perdimos oportunidades y muchas de esas empresas se fueron a Argentina. Entonces fueron a hacer la inversión argentina y dejaron a Chile en el portafolio esperando que el marco regulatorio estuviera un poco más claro. Entonces, ¿hemos perdido? Sí. Ahora, ¿podemos recuperar terreno? Probablemente sí. También es verdad. Domingo, ¿cuán adelantados van los argentinos respecto de nosotros en este tema? No tanto más, fíjate, o sea, que cada país tiene sus propias particularidades. No, o sea, ha habido un aumento en la inversión en términos de procesos extractivos. La ventaja de ellos es que esos son procesos que ya están en trámite, por lo tanto van a comenzar a su producción mucho más temprano de lo que eventualmente lo va a hacer Chile. Ahora, para equilibrar la balanza hay que tomar en cuenta también que no todos los salarios son iguales y por lo tanto la calidad de la materia prima también influye en los procesos productivos, ¿ya? Entonces, muchas veces tú puedes tener un proyecto muy adelantado, pero a lo mejor la inversión es más cara, porque tienes que hacer procesamientos químicos que te van haciendo que el proceso sea más lento. Entonces, también depende mucho. Las salmueras chilenas son de buena calidad en ese sentido. Entonces, también muchas de estas inversiones que se hacen en Argentina también están pensadas para hacerla en Chile, porque Chile tiene algunas ventajas en términos de la tipo salmuera. Ahora, no todos los salares chilenos son iguales, ¿ya? Las composiciones son importantes, son relevantes, y Argentina en el fondo que no está muy distinto que nosotros, tiene más proyectos corriendo en este minuto, eso sí, producto de este periodo que nosotros perdimos de no tener un marco legal, pero por el otro lado, la calidad de las salmueras no es equivalente a la de acá, entonces por ahí compensa un poco. Ahora ellos tienen algo que nosotros no tenemos, que son estas mini fábricas de baterías que tienen ellos, que les permite trabajar en otros contextos, que es desarrollo local, que es ir haciendo I+D local, que nosotros no tenemos. Entonces, pero no es muy distinto, o sea, tampoco está, la balanza tampoco está tan desequilibrada como uno pudiera pensar. Domingo, que nosotros no tenemos, pero que podríamos tener. Pero por cierto. Es que te escuché alguna vez señalar que a nosotros no nos convenía hacer baterías de litio. Mira, la conveniencia va no porque nosotros vayamos a competir con el mercado chino, o sea, esa no es la idea, ¿no? Nosotros no vamos a hacer un plan de desarrollo para poder competir con China. Tiene que ver con el desarrollo local, tiene que ver con la integración de tecnología que quedan en el país, el saber hacer cosas,
¿ya? Entonces el saber hacer es importante porque tú vas dejando una línea de trabajo, de transferencia tecnológica que en este minuto no tenemos, ¿ya? Y esas tecnologías no solo sirven para el litio, sirven para otros tipos de empresas. Entonces, el saber hacer es algo que es importante para el país. ¿Qué es lo que está haciendo Argentina? La apuesta argentina no es salir a vender y competir con China, es tener un desarrollo local que le permita, primero, cubrir algunas necesidades locales, como son, por ejemplo, movilidad de buses a escala pequeña, y de hacer desarrollos tecnológicos que son en convenio con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que son estratégicos, y va por ahí. En el fondo es aprender a desarrollar tecnología. Nosotros somos un país que estamos acostumbrados a comprar materia prima, a vender materias primas, a ser un país que ensambla, que vende servicios, pero el hacer tecnología es algo en lo que nosotros estamos bien atrás, ¿ya? Bueno, por lo menos en esta área. Absolutamente, pero ahí también tú requieres inversión, porque por ejemplo cuando tú hablas con las personas expertas en cobre te dicen, sí, importar algo más que el mineral supone tener refinerías. Las refinerías en Chile no son competitivas en relación a las refinerías de China. Por lo tanto, de nuevo, entramos en un tema que tiene que ver con cuánta inversión puedes hacer, si tienes los recursos para hacer esa inversión, de tal manera de poder avanzar en una línea distinta a solo exportar materia prima. Es que ese es el problema que tiene Chile. El problema de Chile es que efectivamente, tal como tú dices, necesitamos inversión. Ahora la pregunta es, ¿la inversión necesariamente tiene que llegar del Estado? Puede ser que solo sea del mundo privado, de la empresa. El problema es que en Chile no tenemos ni mucho de uno ni mucho del otro y nunca han conversado respecto a cómo hacemos inversión. Piensa tú, países como Brasil, por ejemplo, que tienen una matriz de manufactura tremenda. Las universidades conversan con la industria desde hace muchos años. Entonces, muchos de los proyectos de investigación van asociados con la industria, pero desde hace 30 años atrás, 40 años atrás. Entonces, nosotros todavía estamos en esta discusión si hacemos la inversión, no hacemos, quién invierte, cómo invierte. Nosotros tenemos poca vinculación del mundo privado en la academia y poca academia en el mundo privado. Entonces, ese es un circuito que está comenzando a conversar, pero estamos... por interés, mira, de alguna manera yo creo que uno tiene que entender a las dos partes. O sea, tú tienes una empresa en Chile que no hace mucha manufactura y por lo tanto, ¿para qué quieres tener un doctor en ingeniería si tú no desarrollas productos aplicados? Si tú lo que haces, tú envasas cosas, ¿te fijas? Entonces, claro, ese sistema con un mundo empresarial que no hace mucho I+D, no es que no se haga, pero es poco, comparado con otros países, no necesitas. Tú te das cuenta que tú, del mundo de vista de la empresa, ¿para qué quieres hacer I+D si en el fondo rentas bien vendiendo productos como lo hacemos nosotros? Nosotros vendemos cobre, el erario nacional es la venta de cobre y seguimos comprando el alambre hecho en China. Pero nadie se preocupó de alguna vez porque no fue una necesidad, ¿te fijas? Pero eso es falta de inversión. Yo sí tengo claro que no tiene por qué siempre venir del Estado, pero también la empresa privada tampoco nunca tuvo mucho interés en invertir en I+D. Entonces ahora es como que se han creado las necesidades, ha cambiado un poco la visión global y de alguna manera estos dos mundos están empezando a conversar. Pero de nuevo, tarde, vamos atrasados y tenemos que apurar. Quizás, Domingo, porque recién se vienen intensificando las voces, ¿no? Tanto del mundo, del mundo académico por de pronto, el mundo empresarial, respecto de que tenemos un modelo de desarrollo que pareciera ser que ya está agotado. Mira, sé que ese es un buen tema. Yo concuerdo, fíjate, con algunas líneas. Yo creo que el modelo ha sido bueno, pero un modelo que se está agotando. Por lo tanto, yo creo que es el minuto de comenzar a repensar cómo queremos funcionar en los próximos 50 años. Y yo creo que ahí la inversión en I+D, ya sea del mundo privado, en conjunto con el mundo, con el Estado, yo creo que se hace necesario, se hace palpable. Si tú miras este tema particular que tiene que ver la industria del litio, tú te das cuenta que efectivamente ni el Estado ni el mundo privado funcionan por sí solos. Necesitan el uno del otro. Absolutamente, y queda clarísimo, además, a partir de este mismo acuerdo, que vamos a ver cómo se plasma, cómo se logra, si finalmente es posible, ¿no es cierto?, que se pueda producir esta explotación conjunta y que le dé beneficios, por supuesto, al país. Domingo Ruiz, doctor en Química, académico de la Facultad de Química y Biología de la USACH, experto en baterías de litio, gracias por estar con nosotros esta tarde. Ya nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias, Mina, por la invitación. Nos vemos pronto. Que esté muy bien.